Buenas tardes, damos la bienvenida a todos los participantes a un webinar más de la serie de webinar que la empresa Exmart PLM ha preparado para ustedes. En el día de hoy vamos a trabajar el software para chapa metálica Lantec Expert y nos vamos a enfocar en el tema de herramientas de anidado o distribución de piezas en lámina. Y nos vamos a enfocar principalmente en las novedades que la versión 2015 ha traído para este tema específico. La agenda para el día de hoy consistirá en una presentación de quien les habla, una demostración del panel de acceso rápido para el anidado, la generación de retales y la simulación 2D y 3D en el programa. Mi nombre, Mónica Alejandra Carvajal, ingeniera mecánica de la Universidad de Antioquia. Actualmente trabajo en la empresa Exmart PLM dedicada a la parte técnica del software Lantec. Entremos entonces a tratar el panel de acceso rápido. El panel de acceso rápido es una ventana permanente que maneja las variables de configuración del anidado. Evita que el usuario entre repetidamente a la configuración de máquina a realizar combinaciones, borrando y rehaciendo el anidado por cada cambio. Quienes han tenido la oportunidad de trabajar con el módulo de anidado automático del software para punzonadoras o para corte, se podrán haber dado cuenta que cada que nosotros queremos realizar un cambio en el anidado o mejorar el anidado, dependiendo de las variables que el software tiene, primero hay que borrar el anidado existente, ir a la configuración de máquina, cambiar los parámetros que deseamos cambiar y nuevamente rehacer. Ahora, en nuestra nueva versión 2015, tenemos la oportunidad de realizar cada uno de los cambios en la misma ventana de anidados, solamente cambiando los parámetros desde el panel de acceso rápido. Los niveles de optimización son las iteraciones que el sistema realiza para cada una de las piezas que se desean anidar. Va de nivel 1 al nivel 5, de menor a mayor iteraciones por cada pieza. La precisión es la rapidez con que el sistema realiza cada una de las iteraciones de las piezas. Los 5 niveles de optimización y la precisión pueden modificarse o combinarse sin salir del proceso de anidado, con solo realizar las modificaciones y ejecutar nuevamente. Se generarán los cambios. En la parte superior del panel de acceso rápido encontramos dos iconos, de ejecución y de finalización. Cada que realicemos algún cambio en las características de nuestro anidado automático, utilizamos entonces el botón de ejecutar para rehacer el anidado. Si luego de generar el anidado percibimos que las distancias entre las piezas no permiten posicionar los ataques, con solo modificar el parámetro de separación de piezas y ejecutar nuevamente el programa, entonces redistribuirá con la distancia entre piezas seleccionada. Entre otras características, encontraremos el estado del anidado por cada combinación seleccionada. Tendremos una eficiencia de utilización en lámina, la cantidad de piezas ubicadas en la lámina y el tiempo que tarda en realizar el anidado. Cada que realicemos alguna de las combinaciones para el anidado, podremos estar monitoreando cuántas piezas el sistema fue capaz de posicionar en la lámina, al igual que el tiempo en segundos de lo que se demora para realizar el anidado. Los botones de parar y cancelar han sido una de las mejoras más significativas de la versión. Con el botón parar, simplemente dejamos el anidado en la chapa en la que actualmente se está realizando las iteraciones, por lo que puede que no pare inmediatamente. Y el botón de cancelar no generará ninguna chapa. En versiones anteriores se debía dejar el anidado automático hasta que éste terminara,
Ahora, si el usuario necesita parar el anidado por tiempo o simplemente porque el anidado ya es suficientemente bueno, entonces lo puede dejar en el punto en que él desee. Pasemos ahora al software a visualizar cómo funciona el panel de acceso rápido. Para este trabajo que tenemos, vamos a introducir varias piezas a las cuales deseamos hacerle el nesting automático. Las podemos importar de alguna extensión de XFWG o simplemente dibujarlas. El programa siempre nos va a pedir que cada pieza tenga 3 especificaciones: una máquina con que se va a procesar, el material y un espesor. Cuando tengamos nuestras piezas importadas o dibujadas, entonces pasamos al módulo de anidado. Cuando entramos en el módulo de anidado, tenemos el explorador de anidado, que nos va a decir cuántas piezas tenemos y en qué especificaciones. En este caso tenemos 2 carpetas, las cuales se generan a partir que una de las piezas que importamos tiene un espesor diferente. Vamos a generar todas nuestras piezas con el mismo espesor para que en nuestro explorador de anidados solo tengamos un trabajo y todas nuestras 3 piezas las podamos anidar en una sola chapa. Bien. Tenemos entonces que añadir una chapa. En este caso la vamos a crear. Vamos a crear una chapa de 300 por 1000, de 3000 por 1000. Como vemos, el material y el espesor están inactivos porque toma las especificaciones de la pieza y así evita que el usuario cometa un error. Vamos a aumentar entonces la cantidad de piezas de cada una de las selecciones que tenemos para poder visualizar el ejercicio. Muy bien. Ahora entonces vamos a realizar el anidado automático de esta chapa nomás. Como vemos entonces, nuestro panel de acceso rápido aparece en la parte lateral, en la cual nos especifica pues todo lo que habíamos hablado: el tiempo, el número de las piezas, la eficiencia en lámina y los niveles de optimización y de precisión. Como les decía, podemos simplemente hacer el cambio y ejecutar nuevamente. Vemos que el programa no sale del anidado automático, simplemente vuelve a regenerarlo. Podemos cambiar y hacer todas las combinaciones necesarias hasta que nuestro anidado sea satisfactorio. Cada vez que hacemos entonces una combinación y ejecutamos, pues vamos a tener un tiempo diferente. Igualmente la orientación de las piezas las podemos colocar, ellas se orientarán dependiendo a cómo son dibujadas. En este caso vemos que anida menos cantidad. Voy a pasar entonces a la configuración de máquina para que miremos algo. Todos los parámetros de anidado automático de configuración de máquina tienen que estar activos para que en el panel de acceso rápido pueda aparecernos. En el caso no teníamos permitir rotaciones de piezas, vamos a activarla para que en el panel podamos utilizar los ángulos de rotación de la pieza. Entonces, como les decía, cada que entremos en la configuración de máquina tenemos que realizar el anidado desde cero. Entonces borramos el anidado actual y volvemos a realizar el anidado. Muy bien. Vemos entonces el nivel 5 en tiempo y en una precisión alta, o sea la parte más lenta. Vemos que para este tipo se nos tomó 7 segundos con 12 piezas anidadas y una eficiencia de 42. Ahora sí, miren que el ángulo de rotación ya está activo y podemos utilizar cualquiera de ellos y realizar el anidado. Como vemos entonces, ya las piezas pueden tomar cualquier dirección de 0 a 45 grados.
Para este caso entonces miren el progreso, miren el tiempo transcurrido, ¿sí? Y tenemos activos entonces todavía nuestro botón de parar y cancelar por si lo deseamos dejar hasta ahí. Si no, entonces el sistema terminará de hacer las iteraciones. Muy bien. Podemos ver entonces otro tipo de anidado con otra eficiencia, número de piezas y tiempo transcurrido. Así podemos entonces utilizar cualquiera de las especificaciones de la barra sin tener entonces que irnos a configurar la máquina o el anidado específicamente. Muy bien. La visualización de las piezas. La visualización de las piezas en la chapa por medio de colores facilita la verificación del anidado. Les voy a mostrar entonces cómo podemos trabajar con colores en las piezas. ¿Qué hacen estos colores? Hacen que el usuario pueda visualizar mejor cada una de las partes de la pieza y pueda también visualizar lo que son ataques o lo que son geometrías auxiliares dependiendo de cortes, ¿sí? Para este caso vamos entonces a mirar solo lo que es el anidado para mirar entonces cómo funciona la visualización de las piezas. En nuestra cinta de vistas tenemos entonces el icono de visualización por colores. Tenemos entonces una ventana donde podemos visualizar tanto el módulo de anidado como el de mecanizado. Si lo queremos hacer por piezas, interior y exterior, simplemente los cortes interiores y exteriores o solamente el exterior. Es como ven esta primera, solamente vemos los exteriores y con los colores solamente por el exterior de la pieza. Si le decimos que queremos rellenar la pieza, pues entonces observamos cómo cada una de las piezas quedan en color. Si queremos ver solo las líneas que vamos a recortar, entonces vemos entonces que los edificios aparecen sin color. También podemos realizar la visualización de la chapa. Tenemos varias opciones. Textura por defecto. Podemos visualizar entonces también la chapa por color, ¿sí? Y la podemos visualizar por textura de material. Ok, para cada material habrá una textura. O simplemente dejarla sin ningún color o sin ninguna textura. Esto, efectos de visualización. Siguiendo con nuestra agenda, entonces, vamos a mirar la generación de los retales. Los retales son configurados antes de ser generados. Tenemos entonces una ventana en los cuales nos va a mostrar diferentes formas de cortar el retal o de generar la línea de retal por donde después cortaremos. Puede ser horizontal, vertical, o simplemente que pasen alrededor de las piezas que estamos mecanizando. Hay que tener en cuenta también la separación que debemos dejar entre la pieza y la línea y también el área mínima de los retales. Recuerden que esta área mínima es la que delimita hasta qué punto ese retal es o un retal o chatarra. Para mi caso tengo 0.150 metros cuadrados. Menos de esta área el sistema generará un desperdicio. Más de esa área entonces se generará un retal. La anchura mínima es simplemente la distancia que se tiene para un retal. Menos de 100 entonces la considerará parte del desperdicio. Ok, teniendo bien en cuenta la separación, la anchura mínima y el área mínima, y generando cualquiera de nuestras opciones de configuración por donde queremos que pase nuestra línea de retales o nuestro corte de retal, entonces ahí sí podemos realizar el automático de retales.
Ok, luego de hacer la generación de los retales y guardar el trabajo, estos son almacenados en la base de datos de la chapa con todas sus especificaciones antes mencionadas, con el material, espesor y las dimensiones. Vemos que cada que se genera el retal, el sistema pone una referencia alfanumérica. Con esta referencia podemos entonces buscarlo en la base de datos de la chapa. Vamos a pasar ahora al software para visualizar cómo es el proceso de generación de los retales. Como tenemos nuestro anidado listo, entonces podemos proceder a generar el retal. Pero iniciaremos entonces realizando un mecanizado automático para generar nuestro retal. En la configuración del retal entonces vemos que tenemos alrededor de las piezas. Vamos a mirar cómo nos quedaría el retal ahí. Damos de generar y efectivamente entonces pasará alrededor de todas las piezas. Podemos entonces cambiar nuestra configuración por horizontal vertical. Como vemos entonces solamente generará el retal en la parte vertical, puesto que en la parte horizontal no habría retal. Como vemos entonces nos genera la línea del retal en amarillo. Vamos a ver si tenemos en nuestra configuración de máquina activo el parámetro de corte de retal. Cortar la línea de retal efectivamente está configurada con el parámetro al final del mecanizado, con movimiento de corte de inicio a fin y como el mecanizado. Ok, parámetros que podemos cambiar si lo requerimos. Entonces podemos simplemente realizar un mecanizado automático y el sistema entonces finalmente cortará esa parte del retal. Si guardamos, vemos entonces que en nuestra base de datos de chapas tendremos nuestro retal. Efectivamente, este retal está guardado con el material que elegimos, en el espesor que teníamos la pieza y con una longitud completa de 3 metros por 1. ¿Por qué queda completa? Porque tenemos activo el parámetro de generar retales con toda la chapa. Vamos a borrar este retal y vamos entonces a cambiar nuevamente la configuración. Borremos también la línea y vamos entonces a cambiar nuestra configuración y le decimos que no generemos los retales con las chapas completas y vamos a ver entonces la diferencia. Si generamos entonces el retal, vemos cómo nos queda de la misma forma que habíamos elegido, pero esta vez tenemos dos referencias, ¿sí?, que nos permite entonces una mayor realidad de las piezas que vamos a tener en el almacén. Si guardamos nuestro mecanizado y miramos nuestra base de datos de chapa, vamos a encontrar entonces efectivamente dos retales, ¿bien? Dos retales, y ahí sí estos retales van a tener las dimensiones exactas de cada uno de ellos, obviamente con el espesor del material que ya habíamos dicho que era el estándar, y van a ser generados como retales. Miremos entonces que en la parte inferior tenemos la forma del retal, ¿sí?, y podemos modificar ese retal. Y esta modificación de referencia, o sea, el nombre, las prioridades y las cantidades se pueden cambiar, pero teniendo en cuenta de que esto afectaría el inventario. Vemos el segundo retal que nos queda entonces guardado en nuestra base de datos. Entonces esta es la forma en que el ANTE automáticamente nos genera los retales dependiendo de las especificaciones que nosotros queramos. Bien, pasemos a nuestro último tema, que se trata de la simulación 2D y 3D. Adicional a la simulación convencional que viene adjunta a los módulos de corte y funcionado del ANTE, tenemos la simulación 3D.
Lantec en sus programas viene con una pestaña netamente para la simulación, lo que hace que el usuario pueda repasar todos los cortes y todos los procesos que realizó de mecanizado para no ir a cometer ningún error. Adicional a esto, entonces, tenemos el simulador CNC, que despliega una ventana de animación donde nos recrea la máquina con sus aditamentos. Nos muestra el proceso de corte para cada chapa. El 3D aumenta la visibilidad para evitar choques o piezas sueltas. Como lo podemos ver entonces, es una virtualización de una máquina de corte o de punzonado, y en la parte izquierda vemos cada una de las líneas del CNC que realiza al pasar por cada una de las piezas. El simulador 2D es simplemente una virtualización de la misma máquina, pero desde una vista superior. Pasemos entonces al software para analizar cómo es la simulación de 3D. Muy bien, ya teniendo entonces nuestros retales listos, entonces simplemente pasamos a nuestra pestaña de simulación, en la cual vemos el proceso convencional que tiene Lantec. Vemos simplemente cómo el cabezal pasa por cada una de las piezas, generando también los rápidos, que es la línea verde punteada, y así entonces vemos cómo nuestro proceso de simulación pasa por toda nuestra chapa. Hasta ahí todos los software de versiones anteriores poseen este simulador. El simulador 3D entonces, como les decía, es una ventana en la cual tenemos una máquina virtualizada a la cual podemos quitar o poner detalles para mejorar la visualización, la mesa, los cabezales, las herramientas, y cada una de las piezas está para libre posicionamiento, no de ellas, ¿no ven? Y tenemos también una transparencia que, si las queremos tener pero verlas un poco más claras, entonces podemos perfectamente manipular el nivel de transparencia. Ok, el código CNC, aquí está completo el código CNC para esta chapa, como lo ven, y cada que hacemos el corte, entonces vemos cuál es la línea que está generando. Así podemos visualizar de pronto errores de postprocesado o simplemente mejoras en ellos. Como vemos entonces, no difiere mucho de la virtualización tradicional. La línea roja entonces va a ser por donde va a cortar, y las líneas verdes entonces es el movimiento de los rápidos del sistema. Vemos cómo se recrea hasta las chispas. Así genera que el usuario tenga una mejor visualización y cometa menos errores de mecanizado. Si queremos ver entonces el 2D, como les decía, es una vista superior de nuestra máquina virtualizada. Aquí pues es efectivo el proceso de transparencias o el proceso de quitar alguna de las piezas para mejorar la visualización. Vemos nuevamente que el proceso genera la simulación de cada uno de los cortes. Aquí terminamos el proceso de anidado para la chapa, abarcando las novedades de la versión 2015. Espero que este webinar aumente su interés en el manejo del software Lantec, ya que su alta tecnología es subvalorada en la industria colombiana. Los invito a que entren a nuestra página web www.exmartplm.com
realicen los cursos online que tenemos preparados para ustedes y descubran todo el potencial de las herramientas que distribuimos. Solo me resta darles las gracias por su atención. Si tienen algún comentario o consulta, pueden escribirme al correo monica.carvajal@exmartplm.com o contactarnos directamente por la página web. Que tengan un feliz día.